Bien, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Quiero iniciar la rueda de prensa que les hemos invitado, indicándoles que el tratar el tema de la deuda externa requiere de una delicadeza y una precisión especial, porque está en juego el más alto interés nacional. Y por ello nosotros pedimos a ustedes la comprensión para que en primer lugar sea el señor Presidente de la República quien tenga la información del resultado de nuestra misión y luego podamos transmitir al país los resultados de nuestras conversaciones con la banca internacional. Y para evitar cualquier tipo de malentendido, de expresión mal expresada o de idea indebidamente captada, nosotros tuvimos el cuidado de enviar a todos los medios de comunicación un boletín escrito con el resultado de las últimas conversaciones con la banca, el mismo que refleja exactamente lo ocurrido durante nuestro trabajo la semana anterior con los acreedores representados a través del Comité de Gestión. Y oportunamente también les pusimos en conocimiento de ustedes que les invitaríamos a una rueda de prensa en el transcurso de la presente semana, la misma que ayer fue comunicada para su realización el día de hoy. En esta oportunidad yo quiero reiterar la información que fue transmitida a todos ustedes a través del boletín y que en resumen expresa lo siguiente. Miramos con satisfacción el avance que se ha producido en las conversaciones mantenidas entre la República y sus acreedores, por cuanto hemos podido apreciar de manera clara que nuestros acreedores están convencidos de la necesidad que tiene el país de reducir el monto de su deuda externa para poder garantizar un proceso de desarrollo armónico y sostenido en favor de toda la sociedad ecuatoriana. Y este ha sido el principal elemento que hemos tenido como punto de negociación en las conversaciones con la banca acreedora. Por supuesto, no hemos llegado todavía a la determinación del porcentaje de reducción total de deuda que requiere el país, y se mantiene pendiente la propuesta ecuatoriana planteada en agosto y confirmada en enero del año en curso. En segundo lugar, la banca en su contrapropuesta presentada al Ecuador expresa su disposición favorable para llevar adelante un proceso de negociación por etapas, las mismas que están directamente vinculadas con la capacidad de obtención de créditos internacionales por parte del Ecuador para poder resolver el tema de la deuda. Y en esta oportunidad le ha presentado al Ecuador lo que a criterio de la banca debería constituir la primera etapa de las negociaciones, que durarían todo el año 1990 y algún periodo todavía por determinarse del año 1991. En esta primera etapa la banca está dispuesta, y quiero ser también aquí muy preciso, la banca propone y nosotros estamos estudiando que se le permita al Estado ecuatoriano, como el principal deudor, tener acceso a operaciones de recompra directa de la deuda
utilizando los mecanismos establecidos en el mercado secundario internacional. Este aspecto es un importante paso positivo porque hasta el presente momento el Estado ecuatoriano no puede recomprar su propia deuda. Y ha sido un planteamiento reiterado por parte de nosotros el de que dentro del conjunto de alternativas que debemos discutir debe estar aquella de permitirle al Estado recomprar su propia deuda y beneficiarse del descuento. El comité de gestión está dispuesto a permitir que el Estado recompre su deuda dentro de ciertas condiciones que nosotros las estamos estudiando, pero que representan una apertura importante para nosotros, ya que conceptualmente estamos dando un paso en la dirección correcta para la formulación de un programa de solución de largo plazo de nuestro problema de endeudamiento. En segundo lugar, dentro de los nuevos elementos que se introducen en la contrapropuesta para esta primera etapa, la banca está dispuesta a reducir los márgenes de la deuda externa actual a fin de que los atrasos que se acumulan como consecuencia de la incapacidad de pago del Ecuador sean menores y de esta forma tengamos un ambiente más favorable para la solución final del problema. En este sentido, queremos recordar al país, reiterarles a ustedes, de que los atrasos están siendo involucrados dentro del proceso de renegociación de la deuda y este principio fue aceptado por el Comité de Gestión en abril de 1989 y por lo tanto no hay ninguna petición por parte de la banca para que se cancelen esas obligaciones de manera inmediata, cosa que por otro lado tampoco podría hacerlo el Ecuador porque no dispone de los recursos para hacerla. En tercer lugar, en la contrapropuesta planteada por la banca, se expresa su disposición favorable para establecer un modus vivendi o un acuerdo jurídico mediante el cual aceptamos la situación actual, las dos partes involucradas, y con ello creamos un ambiente absolutamente favorable para la prosecución de las siguientes etapas de negociación y evitar de esta forma cualquier tipo de malentendido de carácter jurídico o individual. Con ello, entonces, el proceso de renegociación según nuestro criterio y criterio también de los representantes del Comité de Gestión ha entrado en una etapa de discusión de mecanismos, de condiciones, de fórmulas y alternativas bajo las premisas que fueron originalmente planteadas por la República. En otras palabras, la satisfacción que nosotros tenemos en este momento por el curso que han tomado las negociaciones de la deuda se debe al hecho de que hay de parte de nuestros acreedores una conciencia clara de la necesidad de reducir la deuda, de otorgarle al Estado el mayor beneficio en el proceso de reducción de la deuda y de incorporar otros elementos para que haya de esta forma un panorama de solución de largo plazo y no fórmulas que den alivio temporal a la problemática de la deuda, asegurando con ello el principio planteado por la República de que es nuestro interés establecer fórmulas que estén vinculadas con la capacidad real de pago de la deuda. En ese sentido, entonces, la República
y el gobierno de manera particular, a través de la Comisión de Renegociación, está estudiando la propuesta de la banca para, a su vez, poder llevar a una nueva ronda de negociaciones aquellas inquietudes, aquellos puntos de vista que permitan continuar el proceso adelante y encontrar en algún momento futuro una solución acordada a los intereses que representamos las dos partes. Lo que nosotros podemos reiterar y debemos hacerlo en la mañana de hoy es de que continuaremos un diálogo positivo con nuestros acreedores, buscando fórmulas alternativas de solución a este delicado problema, pero que no nos apresuraremos para llegar a un acuerdo final mientras no estemos totalmente convencidos de que las condiciones de ese proceso de negociación son las que le convienen al interés nacional. Hemos afirmado y consta en el boletín de prensa de que, si bien es nuestra percepción de que han tomado curso positivo las negociaciones, este va a ser un proceso largo que requiere de nuestra atención permanente. Y no daremos paso nosotros a discusiones de carácter político que interfieran con el interés nacional. Nosotros estamos aquí para defender el interés del país y no el interés de la banca acreedora. Y cada vez que nos sentamos en una mesa de negociación, nosotros vamos a tratar de conseguir las mejores condiciones para el Ecuador y no a entender cuáles son las condiciones o posturas de la banca acreedora. De tal forma que vamos a perseverar, como lo hemos venido haciendo en el pasado, en el mantenimiento de una línea de negociación que, aunque tome tiempo y moleste a algunos ecuatorianos, es la mejor línea de acción si es que queremos tener una solución de largo plazo. Si es que nosotros deberíamos contentar a ciertos intereses políticos o grupos económicos, posiblemente buscaríamos fórmulas de renegociación de la deuda inmediatas, que las hay, pero estaríamos sacrificando el interés ecuatoriano. De tal manera que con estos elementos que queríamos reiterar en la mañana de hoy, abro el periodo de preguntas para atender todo tipo de inquietudes que tenga que ver con nuestras funciones. Señor presidente, ¿cuál es la modalidad de recompra que coyunturalmente plantea el Comité de Gestión? La posibilidad de que sea el Estado ecuatoriano, a través del gobierno nacional, el Banco Central, para que, utilizando recursos disponibles a través de créditos externos o utilizando su propia Reserva Monetaria Internacional, pueda acceder al mercado secundario en donde se compra y vende la deuda externa ecuatoriana, fije el precio, el Estado ecuatoriano que considere es el precio en el cual puede recomprar la deuda y redima esa deuda obteniendo como ventaja el descuento total que está existiendo en dicho mercado. ¿Se habló de qué condiciones? Uno por uno, por favor. Las condiciones establecidas son de que el monto de recompras estaría determinado por algunos elementos en proceso de discusión, pero que el precio sería libremente determinado por el Estado ecuatoriano. La banca no fijaría el precio. Economista, eventualmente, con un anuncio de esta naturaleza se hubiera pensado que el valor de la deuda ecuatoriana en el mercado secundario hubiera subido. Sin embargo, informaciones de hoy de la prensa dicen que ha bajado. ¿Cómo explicar este fenómeno? No hay demanda de deuda ecuatoriana porque no hay ningún mecanismo en funcionamiento. No se ha autorizado ninguna operación de recompra o de conversión de deuda ni para el sector privado, salvo para la deuda de carácter, para los proyectos de carácter social. Y eso es precisamente uno de los elementos de nuestra estrategia para asegurar de que el precio se mantenga en los niveles que le conviene al interés nacional. Uno por uno. La propuesta ecuatoriana en la disminución del 70% del monto. Usted hablaba sobre la buena voluntad de los acreedores de entregarle el mayor beneficio al Estado ecuatoriano. En esas circunstancias no se precisa o no hay la posibilidad de pensar cuál mismo va a ser el porcentaje de reducción de la deuda. Mientras no se tenga, en nuestro criterio,
diseñadas todas las etapas de renegociación, no podremos calcular cuál es el monto total de reducción. En esta primera etapa, la contrapropuesta señala las condiciones que yo he expresado, y por eso es que nosotros hemos tenido el buen cuidado de no señalar un porcentaje, sino más bien de hablar de los conceptos que se están introduciendo o que hay disposición de introducirlos en el proceso de negociación, para luego al final poder ver el resultado de que se obtiene en la negociación. Economista, usted manifiesta que en la banca acreedora hay disposición de ir a negociaciones por etapas vinculadas con la capacidad de obtención de créditos internacionales del Ecuador. Primero, estamos hablando de la posibilidad o de la capacidad de obtener créditos de los organismos multilaterales exclusivamente o de la banca internacional también. Y segundo, si nos referimos a los créditos de los organismos multilaterales, ¿podríamos traducir esto en el sentido de que la banca acreedora está condicionando las etapas? Bueno, no utilicemos la palabra condicionando, sino está mencionando la posibilidad de que la negociación se lleve a cabo de acuerdo a las etapas en las cuales el Ecuador vaya cumpliendo los compromisos adquiridos con los organismos que desembolsan los créditos, en este caso Fondo Monetario y el Banco Mundial. La banca está vinculando las etapas con la obtención de recursos de distintas fuentes, de organismos multilaterales, y en este caso estamos hablando del Banco Mundial y del Fondo Monetario, con quienes tenemos acuerdos establecidos precisamente para obtener recursos para reducción de deuda, de que obtengamos recursos de gobiernos de países con los cuales tenemos programas de cooperación, programas de desarrollo, también vinculados con la reducción de la deuda externa, y tercero, con la utilización de los recursos propios de la Reserva Monetaria Internacional, que son recursos propios. En otras palabras, la banca está considerando las distintas etapas en función de la disponibilidad que tendría el Ecuador para poder cristalizar este tipo de recursos y asegurarles a ellos que el programa tenga viabilidad práctica. En otras palabras, se está vinculando la disposición de los recursos, el programa económico y la reducción de la deuda. Como es un programa de 3 años, lo que quiere la banca es también establecer un mecanismo de duración similar, porque no hay ningún antecedente en ninguna de las renegociaciones que ha hecho América Latina de poder obtener todos los recursos simultáneamente para poder ejecutar un programa de reducción de deuda. Pero no hablamos entonces de crédito de banca internacional. Perdón. Para nada. El Ecuador ha expresado en reiteradas oportunidades de que no desea establecer dentro de las distintas opciones de reducción de deuda crédito fresco con la banca, porque es muy oneroso e inconveniente al interés del país. Economista, ¿podría usted asegurarnos que las negociaciones que se llevan a cabo con la banca internacional, en fin, en este ámbito macroeconómico, servirán para privilegiar, tal cual ha ofrecido el régimen, el pago de la deuda social al pago de la deuda externa, que no exista, pues, como se está notando ya en nuestro país y acá fuera del Banco Central, protestas populares por el alto costo de la vida, por la real crisis que vivimos actualmente? Es posición de la política económica y del gobierno de que la primera prioridad que tiene la balanza de pagos, y en este caso la política cambiaria, es atender a las necesidades del desarrollo ecuatoriano. Y el remanente, luego de disponer de estos recursos para propósitos propios nuestros, solo el remanente destinarlo al servicio de la deuda externa. En el caso de la deuda contratada con la banca, nosotros hemos expresado en reiteradas oportunidades que el Ecuador no puede pagar la deuda y que inclusive el servicio de la deuda está limitado solo al 30%, con lo cual el monto de intereses no cancelados se acumulan en el 70% anual. En este sentido, creo que hay una clara disposición de prioridades, de primero establecer programas internos que beneficien la estabilidad nacional y buscar en ese ambiente una solución al tema de deuda. Economista, está clara la decisión de los acreedores de que el Ecuador necesita reducir su deuda. Usted lo ha expresado, que ellos están conscientes de ello, pero por lo que se ve, el comité de gestión solamente acomoda mecanismos para que el Ecuador se ponga al día en el pago de intereses. Eso de alguna manera generaliza el mismo criterio que tiene el Citibank.
y lo cual es fruto de un lío pendiente que hasta ahora no se ha resuelto. En definitiva, esta primera etapa que está marcada por el Comité de Gestión apunta solamente a que el Ecuador pague los intereses de la deuda. No, y esa es una información, o por lo menos una interpretación, que no refleja la realidad de los hechos. Perdone que le diga de esa manera. La banca acreedora ha hecho un planteamiento en el cual ellos aspiran a que se les aumente el pago de intereses anuales dispuestos por el Ecuador, y han sustentado esta propuesta en su propia elaboración económica sobre el concepto de capacidad de pago. Pero esa es una propuesta de la banca sometida a consideración de la República, y en un proceso de negociación hay dos partes que intervienen, y solo cuando se llega a un acuerdo se puede concluir cuál es en definitiva el punto de entendimiento y el resultado final de un proceso. Me parece que es adelantar conceptos y establecer comentarios que no reflejan la realidad, creer que la banca en esta propuesta, permitiéndole al Estado ecuatoriano recomprar la deuda, permitiéndole que se reduzca el interés actual para que no se acumulen tantos atrasos, considerar que lo único que buscan es que se les cancelen los intereses, cuando ellos también admiten que en 1990 va a haber acumulación adicional de atrasos, porque no va a haber capacidad de pago total. Y esto quise también precisarlo en mi introducción general en esta rueda de prensa, porque he podido leer en algunos medios de comunicación, y quisiera también, aprovechando su pregunta, decir que ni el Citibank ni el Comité de Gestión exigen pagos de intereses para poder continuar con las conversaciones. El Citibank, en primer lugar, no ha hecho ningún tipo de propuesta individual en ese sentido, y el Comité de Gestión lo que ha planteado es que dentro del paquete de renegociación de esta primera etapa se considere la posibilidad de aumentar el pago de intereses, pero ello está siendo sometido al análisis por parte de la República. Economista, dos preguntas. La primera, ¿cuál es el monto global de la deuda externa ecuatoriana a la fecha y cuál es el incremento que ésta ha experimentado desde el 10 de agosto de 1988? Y en segundo lugar, el ex vicepresidente de la República, León Roldós, en una publicación periodística de hoy, denuncia de que el Banco Central del Ecuador ha cerrado los créditos a la banca comercial. ¿Cuál es su respuesta al respecto? El saldo de la deuda al 31 de diciembre de 1988, según las últimas cifras que tenemos, fue 88, fue de 10.550 millones de dólares. Y los datos provisionales que tenemos del saldo de deuda externa al 31 de diciembre de 1989 es de 11.180 millones de dólares. En estos saldos están incluidos los atrasos de interés y capital que tiene la República con la banca comercial internacional, de tal manera que es el monto total de endeudamiento, incluyendo dentro de ella al Fondo Monetario, Fondo Andino de Reservas y todos los organismos multilaterales. Economista, ¿hubo algunos pagos de agosto a diciembre del 88? Si me perdona, No, porque en agosto... si me perdona, voy a concluir la respuesta y luego le atiendo uno por uno. En lo que tiene relación con la declaración del ex vicepresidente de la República, debo indicar que la Junta Monetaria aprobó un programa crediticio del Banco Central para el año 1990, el mismo que está en plena ejecución y que se está instrumentando a través de todas las oficinas nacionales que tiene el Instituto Emisor. Y una de las pruebas del grado de liquidez que tiene el sistema en el momento actual, que no consta en la declaración que ha hecho el ex vicepresidente, pero que usualmente lo utiliza,
es de que la tasa de interés interbancaria está en rangos tan bajos que inclusive no se han realizado transacciones porque todos los intermediarios tienen liquidez más que suficiente para poder llevar adelante sus programas crediticios. De tal manera que la realidad, según nosotros lo percibimos, y ustedes pueden averiguarlo en el sistema financiero, es completamente diferente de la que se ha informado al país. Había otro señor que me había pedido la palabra. Muy bien. Dos cosas, economista. En agosto del 88 ustedes dijeron que la deuda era de 11.034 millones. Quiere decir que a diciembre del 88 hubo pagos, uno. Y la otra, los acuerdos que han logrado México y Venezuela para reducir su deuda externa, ¿pueden algo encasillar en la negociación de Ecuador? Empiezo por la segunda. El punto de vista de la República es de que cada negociación debe realizarse sobre la base de la realidad individual y de que no puede considerarse como antecedente ningún caso particular para condicionar el proceso, porque se responde al análisis que debe haberse realizado el equipo negociador de cada país con su comité de gestión. Y por ello precisamente es que hemos manifestado en reiteradas oportunidades al país de que el Ecuador mantiene la tesis que ha sido también expresada a través del plan Brady, de que cada caso reviste una realidad diferente. Nosotros estamos buscando una solución propia para el caso ecuatoriano y los colegas que representan los intereses de los otros países están haciendo lo suyo. En lo que tiene que ver con el saldo de la deuda, yo no le podría dar una información si se canceló desde agosto a diciembre de algún modo, pero sí debo advertir que las cifras económicas se calculan en función del grado de disponibilidad de información que se dispone al momento de las mismas. Hoy estoy dando la información de la deuda externa al 31 de diciembre del 89 con el carácter de preliminar, porque pueden haber algunas fuentes de información que modifiquen ese saldo. De tal manera que esa es una advertencia que siempre lo hemos hecho y que debe tener presente para el análisis suyo. Perdón, economista. ¿Cuánto puede pagar Ecuador de intereses a la banca? ¿Cuánto quiere la banca que le paguen de interés? El Ecuador puede pagar según criterio de las autoridades del 30% de interés. La banca está planteando de que el Ecuador podría pagar un porcentaje superior y estamos nosotros analizando la propuesta que ha realizado la banca. 50. Nosotros no podríamos en este momento todavía decirlo porque inclusive la propia propuesta no tiene una cifra definitiva. Economista, respecto al programa monetario y crediticio para este año que usted menciona, yo quisiera saber a qué se debe que en este año, al anunciar el monto de 81.000 millones de sucres de créditos, no se mencionó el hecho de que se tiene que restar a eso los créditos de estabilización que tienen en este año el mayor monto de retiro del sistema privado y la comisión de riesgo cambiario de los El programa de crédito son nuevas líneas que ofrece el Banco Central del Ecuador, adicionales al stock de endeudamiento que tenía ya el sector privado. De tal manera que los 81.000 millones son para los propósitos que fueron señalados y están establecidos en el programa crediticio. Y hemos manifestado también que uno de los objetivos de la política monetaria es el modificar la asignación de créditos priorizando el sector agropecuario, el de la construcción y el de la pequeña industria. Y para ello dijimos que vamos a cobrar las subcreditaciones y utilizar esos recursos para dotarlos a estos sectores. Y eso es lo que también estamos haciendo en el año 1990 y ya lo hicimos en el año 80. Economista, en el afán, señor presidente, da la sensación de que está polarizada la gestión, especialmente de renegociación, o que hay por lo menos afanes reivindicativos de ese liderazgo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Respecto a la primera parte de la pregunta, yo puedo expresar que
La contrapropuesta de la banca recoge algunos elementos de la petición ecuatoriana. Un elemento es la autorización al Estado para que recompre su propia deuda. De tal manera que de la propuesta hecha por el Ecuador en agosto, ellos aceptan que se elimine la cláusula que le impide al Estado recomprar la deuda y favorecerse del descuento total en el mercado secundario. En segundo lugar, ellos están planteando y aceptando el que firmemos un documento de modus vivendi con ellos para evitar que hayan problemas y malos entendimientos mientras el proceso de negociación se lleva adelante. No comentan sobre los mecanismos de recompra de deuda a través de la emisión de bonos a 30 años plazo con el 70% de descuento que planteó la República del Ecuador. Y ellos lo dejan para la segunda o tercera etapa de aplicación. De esta manera que no han adoptado una postura formal con respecto a esos elementos que fueron planteados por la República. Pero, en definitiva, lo que podemos extraer de la contrapropuesta de la banca son esos cuatro grandes principios que ellos están a negociar con la República y que constituyen el centro o el corazón del proceso de renegociación de la deuda ecuatoriana. En lo que tiene que ver con la segunda pregunta, yo quisiera expresar que hay un ordenamiento jurídico en la República en donde a cada uno de los distintos funcionarios nos dan responsabilidades. Hay, por otro lado, decisiones políticas del gobierno para encargar procesos a distintos organismos o comisiones, y no encuentro razón, ni la hay tampoco, en el campo práctico para que estemos pensando de que se han polarizado las acciones o las relaciones en el frente económico. Las relaciones son absolutamente cordiales y creo que cada uno está cumpliendo lo que se le asigna. ¿Se ha identificado qué tramos podrían ser objeto de la recompra? No se ha identificado todavía. Nada al respecto, ¿no? No todavía. Es decir, respecto a la recompra con la emisión de bonos a 30 años. No todavía. Economista, un expresidente de la Junta Monetaria anunció que había renegociado la deuda, no me acuerdo si era para 10, 100, 1000 o 10.000 años. ¿Cuál es la perspectiva del gobierno? Nosotros buscamos encontrar una solución que sea de largo plazo, lo suficientemente flexible. Es un tema delicado, es un tema difícil, porque es fácilmente comprensible que al otro lado de la mesa están un conjunto de acreedores que buscan maximizar el retorno de esos préstamos. Es decir, lo que están buscando es, reconociendo que hay un problema con un cliente que se llama Ecuador, hacer que las pérdidas sean las menores posibles. Y por supuesto el encontrar un punto de entendimiento es una tarea ardua, una tarea delicada que va a requerir perseverancia. Nosotros no le podemos decir al Ecuador que tenemos fórmulas mágicas. Lo que sí le podemos asegurar al Ecuador es de que estamos haciendo el mejor y el mayor esfuerzo posible para encontrar soluciones que alivien la tensión que existe en las relaciones internacionales como consecuencia de la presencia de este fenómeno. Economista, usted ha manifestado que la política económica del régimen es totalmente autónoma, es decir, soberana. Pero ¿cómo explicar ciertas concordancias que existen entre un memorándum enviado por el Banco Mundial en el mes de noviembre de 1989 y las últimas medidas económicas adoptadas por el gobierno últimamente? Yo lo que he dicho, y me gusta ser preciso, y cuando se me dice lo que he afirmado también quisiera que con toda la cordialidad sean precisos. Yo no he dicho ni que somos autónomos, ni he dicho que la política ecuatoriana es absolutamente independiente. Lo que he dicho es que la política ecuatoriana la hemos diseñado quienes conformamos el equipo económico, que la hemos discutido con los organismos internacionales, hemos mantenido diálogos abiertos, hemos encontrado puntos de coincidencia con ellos, y cuando de parte de los organismos ha habido convencimiento de que la política económica da resultados y es posible que le permita al Ecuador recuperar una senda de desarrollo, es que hemos firmado los documentos que han sido publicados en el país. En términos de economía, teoría económica, principios y todo, creo que uno de los problemas que tiene en este momento
la teoría económica es de que hay ciertas limitaciones para resolver problemas y de que todos estamos tratando de encontrar soluciones dentro de un marco lo más amplio posible de diálogo. Y en ese sentido pueden darse coincidencias, pueden darse identidades de objetivos sin que implique sumisión de una parte de la otra. Economista, existe una denuncia acerca de que el Banco Mundial habría cerrado sus operaciones de crédito y todo precisamente vinculado con el asunto de la renegociación de la deuda. ¿Ha cerrado o no? En ningún sentido esa información. No es cierto. Economista, No tiene ningún usted sentido. refería que Ecuador tiene capacidad de pago del 30% de los intereses, y la contrapropuesta de la banca es que se pague más. ¿Ecuador está en capacidad de pagar más o...? En nuestro criterio no. Nosotros hemos expresado a la banca, le hemos dado toda la información económica porque estamos tratando de hacerle lo más cristalino posible al proceso de negociación. Ellos tienen acceso a todas las fuentes de información nacionales, recurren a los distintos sectores económicos, consultan con distintas personas, se inteligencian de lo que pasa en la economía ecuatoriana y discutimos objetivamente la temática. De tal manera que el elemento a través del cual negociamos es capacidad de pago y ellos tienen que demostrarnos de que podemos pagar más. Nos han expresado ciertos comentarios sobre la situación económica del Ecuador para sustentar su punto de vista de que podría el Ecuador pagar más intereses. Nosotros lo estamos analizando, hay un equipo técnico trabajando, la banca tiene su propio equipo técnico, grupo de economistas, y vamos a evaluar, como de hecho lo hemos realizado ya en esta semana, para darle una contestación razonada del porqué de nuestro punto de vista. Economista, ¿es posible que el Ecuador puede recomprar su propia deuda? ¿O sería una aspiración de mediano plazo? Porque al menos el paquete de recursos económicos de los 1.700 millones de dólares serían desembolsables una vez que el gobierno llegue a un acuerdo con los bancos acreedores. No necesariamente, y eso está todavía por determinarse. Lo que en este viaje también hemos podido apreciar es que el círculo un tanto vicioso que se estaban dando en los procesos de negociación, de primero obtener recursos para luego diseñar paquetes de renegociación, se rompió. Ya estamos en el proceso de diseño del paquete de renegociación sin tener todavía los recursos. Y hay una posición favorable y de apoyo al Ecuador por los organismos multilaterales. La valoración que ellos han realizado de la propuesta de la banca presentada al Ecuador es una valoración también positiva. Nos han hecho conocer de que este es un paso adelante importante y que podemos contar con el apoyo de ellos. De tal manera que el Ecuador sí podrá recomprar, o mejor, el Estado ecuatoriano creo que sí podrá recomprar su deuda y beneficiarse en alguna magnitud, todavía no está determinado, con el descuento total que existe en el mercado secundario. ¿Usted podría cuantificar el 30%? No le puedo cuantificar. ¿Es 800 millones? No le puedo cuantificar. Toda cifra está todavía sujeta a precisión. Yo creo que sería un error de parte nuestra hacer una cuantificación anticipada. ¿Usted podría interpretar la cifra que nos acaban de entregar, que ha habido a bajar el déficit en cuenta corriente en el 89? ¿Por qué pasó eso? Porque mejoró en general toda la balanza comercial. Tuvimos nosotros una mejor balanza de servicios. Hay, como resultado de una aplicación de un programa económico, hay un mejor ordenamiento en el sector externo de la economía. Y ese es uno de los elementos que ha permitido llegar a un buen entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Porque se demuestra que el Ecuador, salvo los atrasos que tiene con la banca comercial, con todo el resto de sectores en el mundo, está al día en sus obligaciones. Economista, con la inclusión de los atrasos al paquete de renegociación, ¿de qué cifra estamos hablando de esta renegociación? Estamos renegociando, incluyendo los atrasos en este momento con el Comité de Gestión, 5.646 millones de dólares, y esta es una cifra cortada provisional también al 31 de diciembre de 1989. Economista, ¿de cuántas etapas piensa usted que va a tomar este proceso de renegociación? No podría precisar todavía. ¿No le va a faltar tiempo al gobierno nacional? No le podría tampoco afirmar eso. La idea es avanzar tan rápido cuanto podamos
pero sin poner en peligro el interés nacional. Lo que les decía hace un momento, nosotros podríamos llegar a un entendimiento con la banca en el transcurso de un periodo extremadamente corto, pero lo que no podríamos es asegurar que esa fue la mejor condición de renegociación para el interés ecuatoriano, de tal manera que seguiremos tomándonos el tiempo indispensable para ir consiguiendo lo mejor que requiere el país. ¿Usted se comprometería a terminar con este proceso de renegociación, señor presidente? Yo me comprometo a hacer los mejores esfuerzos para que el Ecuador consiga las condiciones más óptimas que aseguren el desarrollo futuro. Terminar el proceso, ojalá lo pueda, pero eso va a depender no solo de la voluntad nuestra, sino también de la voluntad de nuestros empresarios. Mi pregunta alude a su permanencia en la Junta Monetaria, señor. Creo que ha sido aclarado el día de hoy en la prensa. Economista, de estos 5.646 millones excluye los atrasos de intereses. No, ahí está incluido los atrasos de intereses, sí. Porque una cifra anterior que se manejaba, se hablaba de 6.500 millones. Sí, pero los 6.500 millones incluyen 837 millones de otros créditos bancarios que no están, que no son parte del comité de gestión. Es decir, los 6.500 millones es el monto total de la deuda ecuatoriana con la banca, pero la que está sometida a renegociación son 5.646. ¿Tienes las cifras de cuánto debemos a gobiernos, a la banca multilateral para poder hacer el balance? ¿Cómo no? A organismos internacionales, 1.908 millones, a gobiernos 1.826 millones, a los bancos 6.483 millones, esos eran los 6.500 que hablábamos, 6.483, de los cuales 5.646 tienen que ver con el comité de gestión, 837 millones no tienen que ver con el comité, a proveedores 420 millones y para financiamiento de balanza de pagos 543 millones. Total 11.180 millones al 31 de diciembre de 1989. ¿Sí? Economista. Tiene todo el... ¿Las cifras de hasta cuánto se pagaron intereses simbólicos desde junio del año pasado? No, perdóneme. Voy a hacer una suma lo más rápida. Son desde junio 166 millones aproximadamente. ¿Podríamos desglosar los diferentes? No le podría. ¿Cuál fue el último pago? 13 millones en este mes. ¿De junio hasta el mes presente? ¿De junio hasta el mes presente? Sí, incluyendo el mes de marzo, aproximadamente 166. Les doy la cifra aproximada, les ruego tomarlo en ese sentido porque acabo de hacer la suma yo en este momento, pero me parece que podríamos decir, para ser más seguros, 160 millones de dólares aproximadamente. Varios analistas exclusivamente. Varios analistas han coincidido en señalar que los 80 millones de dólares bloqueados por el Citibank de las cuentas del Banco Central definitivamente se han perdido. ¿En qué sentido se hallan las negociaciones para recuperar esos fondos, señor presidente? Bueno, no es que se han perdido, no es que están bloqueados. El Citibank se cobró una deuda ecuatoriana, que era parte de una facilidad de comercio exterior contratada en el año 82. Y obviamente esa cifra ya está excluida del endeudamiento que yo les acabo de dar al 31 de diciembre del 89, porque en este momento está cancelado. Las negociaciones continúan adelante, vamos a ver cuál es el resultado final, pero no podemos adelantar ninguna otra información. La cifra que podemos usar de atrasos de enero del 87 a junio 89 es 1.200, ¿no? ¿Perdón? Atrasos de enero 87 a junio 89 es 1.200 millones. El monto total de atrasos de intereses desde el 1 de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1989 es 1.185 millones de dólares. Eso es lo que está incorporado al proceso de renegociación. Eso es parte de los 5.646 millones
que es parte del proceso de negociación. Faltaría el primer semestre del 89. ¿Perdón? Faltaría el primer semestre del 89. Esto es hasta el 31 de diciembre de 1989. Es decir, incluye todo el año 87, todo el año 88 y todo el año 89. Gracias.